Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción en tan prestigiosa emisora. Hoy tenemos a un personaje de postín. Se trata del profesor César Ramos Parra, investigador de la Universidad del Zulia, catedrático y sobre todo un excelente político, que nos versará un tema de cómo está la realidad, la situación, su énfasis social en Venezuela. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, doctor César Ramos Parra. Un saludo muy cordial a los amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco y Carlos Ucategui, el Miura, así como a toda su gentil audiencia en la hermana República de Colombia de este prestigioso programa radial Siempre Venezuela Radio. Complacido de poder estar aquí para atender sus inquietudes e informaciones que tienen que ver con nuestro país en Venezuela. Doctor César Ramos Parra, en este trabajo para una entrevista con los amigos de Colombia, nos piden de introducción conocer la realidad política y muy particularmente política, porque siempre hablamos de manera genérica lo social, lo económico, lo cultural, pero en esta oportunidad para esta entrevista, la realidad política actual y en este momento en Venezuela. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la situación política del país cada día se deteriora más, sobre todo las expectativas del país frente al futuro. La última cómica de este régimen fue justamente lo que tiene que ver con el referéndum revocatorio, donde fue abortado vilmente por este régimen oprobioso. Evidentemente aquí se demuestra claramente que no estamos frente a un Estado democrático, lo cual es sabido por todos los países de América Latina y por toda la gente. Y que lamentablemente nosotros los venezolanos que estamos quedando acá, luchando contra este régimen opresor, no vemos la contundencia de los factores internacionales con los cuales sería la única salida que a nosotros nos queda para poder devolverle al país su normalidad, su constitucionalidad, el restablecimiento del Estado de Derecho y desde luego con ello las posibilidades del desarrollo económico para toda la población. Estamos claramente en una crisis política y lo cual nos lleva a una profunda frustración. Yo asimismo creo que los propios líderes políticos de las diversas organizaciones del país, fundamentalmente los llamados del G4 y el propio presidente Guaidó, le falta contundencia frente a la situación de un régimen con el cual no se puede negociar. Aquí se demuestra claramente que los acuerdos a los cuales ellos llegaron para la constitución de ese Consejo Nacional Electoral y la realización de elecciones regionales no pasó de ser sino una farsa del gobierno a la cual muchos de ellos se prestaron, y aquí estamos obteniendo las consecuencias. Entonces, evidentemente, estamos en una situación de incertidumbre, porque hasta ahora lo que se plantea es que tiene que haber una salida democrática, como lógicamente tiene que serlo, para la escogencia de las autoridades legítimas del país. Pero ¿cuándo vamos a ir a unas elecciones para escoger al presidente? En el 2024. Realmente la situación del país no creo que pueda resistir más esta grave situación de deterioro generalizado en todos los aspectos, porque al fin y al cabo nuestro problema es político. Al salir y resolver el problema político que represente al régimen que se ha constituido en el problema, evidentemente que todos los aspectos económicos y sociales encontrarán salida y cauce de solución a la grave crisis que nosotros tenemos. Doctor César Ramos, con respecto a lo que dice, ese problema político ha permitido acrecentar el tema de la diáspora, el problema migratorio. Sabemos pues que la crisis venezolana ha obligado a muchos que aún no queriéndose ir de su país lo han tenido que hacer y de alguna manera han retocado, han trastocado el hacer social de otros países de la región.
este tema. ¿Qué nos puede referir y por supuesto como consecuencia de esa grave crisis que usted nos menciona? Bueno, lo que sí está definitivamente aceptado por los propios organismos internacionales y el ACNUR particularmente es que hay cerca de 6 millones de venezolanos que han huido de este país, han sido expulsados de este país producto de las consecuencias. Hay cifras muy arbitrarias que señalan que en los últimos meses esa tendencia se ha acentuado de manera dramática y que se ha incrementado con respecto a las últimas cifras en cerca de 800%, imagínate tú. Es un drama que los venezolanos no puedan ver el sueño de su realización en nuestra tierra. Y que todo mundo hoy por hoy, en la medida en que se agudiza el problema político y la falta de respuesta y la falta de ver la posibilidad de un mañana mejor, tengan que acudir a la huida de su país. Esto le ocasiona también un problema a nuestros vecinos, particularmente a la hermana República de Colombia, cuyo presidente ha dado muestras de verdadera solidaridad y al gobierno colombiano que nosotros tenemos que agradecer. La solidaridad manifiesta en la receptividad y en las condiciones que le dan a nuestros connacionales que están emigrando hacia allá, pero también hacia el resto de los países, Ecuador, Perú, Chile, y ahora la tendencia que se profundiza también hacia Estados Unidos. Bueno, los países ya están tomando medidas de cierre de exigencias, de visados, etcétera, para tratar de frenar la corriente migratoria que evidentemente les ocasiona a ellos un problema, porque ellos no están preparados para recibir esos contingentes de personas que van a crearle dificultades a sus economías, a sus situaciones en los pueblos donde ellos van llegando. Pero lo más dramático es la propia travesía que nuestra gente desesperada tiene que apelar a ella. Y lo más dramático y lo más emblemático es la muerte de esta joven, de esta niña que falleció en la frontera entre México y Estados Unidos. Eso verdaderamente es un crimen de lesa humanidad. Es una situación que debe llamar a la conducta contundente de los organismos internacionales para ayudarnos a recuperar nuestra normalidad. Doctor Ramos, con respecto a esos organismos internacionales, ¿qué considera usted si ha sido verdaderamente la ayuda diligente, el apoyo internacional de quienes cuestionan a este gobierno? ¿Verdaderamente ha sido diligente esa comunidad internacional frente a la crisis venezolana? Mira, nosotros no podemos pretender tampoco que de la noche a la mañana sean los extranjeros los que vengan a resolvernos un problema a nosotros, donde nosotros mismos fuimos los que nos metimos acá, al creer y al ser encandilado por el gran estafador de esta sociedad que fue Hugo Chávez, y que ha tenido consecuentemente la presencia de un individuo incompetente que no está en capacidad de gobernar ni de dirigir un país como es Nicolás Maduro. Entonces nosotros estamos frente a una neoesclavitud a la cual nosotros mismos progresivamente fuimos siendo llevados, pero también aceptados por los propios líderes políticos nacionales que no han estado a la altura. Ahora, ante esa circunstancia, yo creo que organismos internacionales como la OEA desde un principio asumieron una postura muy firme, e inclusive el propio secretario general de la OEA, que para mí mereció el nombre de llamarle el caballero de la democracia, ha sido Luis Almagro, ha sido sumamente contundente frente a la conducta que él desde su espacio ha establecido. También la propia conducta de Estados Unidos ha sido, y de otros países, entre ellos Colombia, ha sido contundente frente a este hecho. Pero ya no se trata de estar en la situación de la retórica. Aquí hay que pasar a los hechos, aquí hay que forzar necesariamente una negociación que pase de la retórica de México a llegar a hechos concretos para que en el más breve plazo posible se realicen elecciones presidenciales como único mecanismo para poder comenzar a restituir la constitucionalidad en el país y volver a la normalidad. Bueno, tenemos aquí al doctor César Ramos Parra, que nos está versando un tema muy importante. Bueno, ya regresamos
con nuestra segunda parte de esta entrevista con el doctor César Ramos Parra.